Buenos días, mi nombre es Amanda Reina y hoy voy a hablarles sobre la semiología neurológica del nervio trigémino o quinto par craneal y del dolor. El quinto par craneal es el más voluminoso de los nervios craneanos y se llama también trigémino debido a que se divide en el cráneo en tres ramas principales, la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Proporciona la inervación sensitiva de la mayor parte de los tegumentos de la cara y del cráneo y la inervación motora de los músculos de la masticación. En cuanto al origen aparente, este nervio se origina por dos raíces emanadas de la cara anterolateral de la protuberancia. La raíz sensitiva es mucho más voluminosa y está situada lateral a la raíz motora. En cuanto al origen real, debemos recordar que el nervio trigémino tiene cuatro núcleos principales. El núcleo sensitivo principal está ubicado en la parte posterior de la protuberancia, lateral al núcleo motor. El núcleo espinal tiene una ubicación bulbomedular, lo pueden ver acá. Se continúa por arriba con el núcleo sensitivo principal y se extiende hacia abajo a través de toda la longitud del bulbo raquídeo y la parte superior de la médula espinal hasta sus segmentos 3 o 4. El núcleo mesencefálico está ubicado en la parte lateral de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral. Se extiende hacia abajo en la protuberancia hasta el núcleo sensitivo. Estos tres núcleos sensitivos reciben las proyecciones centrales de las fibras provenientes del ganglio de Gasser y son quienes forman la gran raíz sensitiva del nervio trigémino. En cuanto al núcleo motor o el núcleo masticatorio, ¿sí? Está situado en la protuberancia, lo pueden ver acá, ¿sí? Medial al núcleo sensitivo principal. El núcleo motor recibe inervación supranuclear bilateral por el haz corticobulbar del área motriz terrolámbrica, a veces con un ligero predominio contralateral. Esto es muy importante que lo recuerden. Además, recibe fibras del núcleo sensitivo mesencefálico y así forma un arco reflejo monosináptico. Las fibras de la raíz motora se originan en este núcleo motor. Recordemos brevemente la vía para la sensibilidad táctil epicrítica y propioceptiva en su porción trigeminal. La neurona de primer orden se ubica en el ganglio de Gasser, recibe información de los mecanorreceptores sensitivos del rostro y emiten proyecciones centrales al núcleo sensitivo principal del trigémino a nivel de la protuberancia. Desde aquí parten los axones de las neuronas del segundo orden, cruzan la línea media y ascienden por el tracto trigémino-talámico dorsal o por el lemnisco medial hasta el núcleo ventral posteromedial del tálamo, a partir del cual parten los axones de las neuronas de tercer orden hasta la corteza somatosensitiva primaria en la circunvolución postcentral. En cuanto a la vía termoalgésica en su porción trigeminal, tenemos las neuronas de primer orden ubicadas también en el ganglio de Gasser que reciben información de los nociceptores del rostro, emiten proyecciones centrales que entran al tallo a nivel de la protuberancia. Desde aquí descienden formando el tracto trigeminal espinal o el núcleo espinal a partir del cual parten las proyecciones de las neuronas de segundo orden, atraviesan la línea media, ascienden por el tracto trigeminotalámico anterior o por el lemnisco espinal hasta el núcleo posterior ventromedial del tálamo, a partir del cual parten los axones de las neuronas de tercer orden hasta la corteza somatosensitiva primaria. Desde su origen en la fosa craneal posterior, el nervio se dirige hacia adelante y se ubica sobre la superficie superior de la porción petrosa del hueso temporal. Como pueden ver, la gran raíz sensitiva se ensancha en este punto formando el ganglio de Gasser con forma semilunar y emite sus tres ramas terminales. También pueden observar que la raíz motora se desliza por debajo del ganglio, es decir, no penetra en él y se prolonga más adelante con el nervio mandibular. En cuanto a sus relaciones, en el ángulo pontocerebeloso, el nervio trigémino se encuentra comprendido entre el cerebelo, la protuberancia y la porción petrosa del hueso temporal. También se encuentra relacionado con el nervio troclear, es decir, el nervio trigémino está inferior y lateral al nervio troclear y superior y medial al nervio facial y al nervio vestíbulo-coclear.
En esta otra imagen pueden ver que el nervio se relaciona anteriormente con la fosa craneal media del lóbulo temporal, lateralmente con la arteria meningea media, medialmente con el seno cavernoso, y pueden ver en esta otra imagen, también se relaciona medialmente con el nervio abducens y el nervio troclear, y posteriormente se relaciona con la porción intrapetrosa de la arteria carótida interna. Hablaremos rápidamente sobre las emergencias de las ramas terminales del nervio trigémino. El nervio oftálmico o de Willis se divide cerca de su origen en las ramas o nervio frontal, el nervio lagrimal y el nervio nasociliar, los cuales ingresan a la cavidad orbitaria por medio de la fisura orbitaria superior, como pueden verlo mejor en esta imagen. El nervio maxilar sale del cráneo a través del agujero redondo mayor, este que tienen acá, ingresa a la fosa pterigopalatina, posteriormente atraviesa la fisura orbitaria inferior y sale a la cara por medio del agujero infraorbitario, dando su ramo terminal que es el nervio infraorbitario. Finalmente, el nervio mandibular sale del cráneo a través del agujero oval. Ingresa a la fosa infratemporal y da sus ramas terminales que son el nervio alveolar inferior y el nervio lingual. Bien, en cuanto al territorio de inervación del quinto par, tenemos que el nervio oftálmico, el cual es exclusivamente sensitivo, inerva la piel de la frente, los párpados superiores, la porción superior y lateral de la nariz, la porción superior del cuero cabelludo hasta el vértex, el globo ocular, incluyendo la córnea y la esclerótica, esto es muy importante que lo recuerden, y la mucosa de las paredes laterales de las cavidades nasales. Por otra parte, el nervio maxilar también es exclusivamente sensitivo e inerva la región de los párpados inferiores, del ala de la nariz, del labio superior, la región temporocigomática y los dientes y las encías del maxilar. Finalmente, el nervio mandibular, que es este que está acá en verde, es un nervio mixto, por lo cual proporciona inervación sensitiva a la piel de la mandíbula y del labio inferior, la mejilla, el conducto auditivo externo, ¿sí? La porción externa o superficial de la membrana timpánica, parte del pabellón de la oreja, el cuero cabelludo desde la región temporal y la región auricular hasta cerca del vértex. También inerva los dientes y las encías de la mandíbula, la articulación temporomandibular y los 2/3 anteriores de la lengua. Por su parte motora, inerva los músculos masticatorios, los cuales son los temporales, los maceteros, los pterigoideos externos e internos. También inerva el músculo miloioideo, que lo pueden ver acá, el vientre anterior del digástrico y el músculo tensor del tímpano y del velo del paladar. Bien, en cuanto al examen neurológico específico, este es el orden que vamos a seguir. Primeramente, mediante la anamnesis se debe distinguir las manifestaciones sensitivas que espontáneamente refiere el paciente de aquellas que el médico demuestra mediante diversas técnicas de estimulación. También se debe tener presente que las manifestaciones clínicas por trastornos de sensibilidad se clasifican en positivas o irritativas, como por ejemplo el dolor y las parestesias, y en negativas o deficitarias por una lesión del nervio, como por ejemplo la hipoestesia o la anestesia. De esa forma, se puede dar el caso de la coexistencia de dolor junto con un déficit para otros tipos de sensibilidad, o que simplemente donde inicialmente había dolor, ahora no se tenga sensibilidad porque los síntomas han pasado de irritación a lesión, es decir, de excitatorios a inhibitorios. La exploración sensitiva del nervio trigémino incluye la evaluación de la sensibilidad táctil protopática, de la sensibilidad dolorosa y de la térmica. Primeramente, antes de iniciar el examen, se le debe informar al paciente en qué consisten las pruebas que se le van a realizar y cómo debe contestar tan pronto como experimente la sensación después del estímulo. De igual forma, las determinaciones se deben realizar en puntos simétricos de la cara, es decir, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, y teniendo en mente las divisiones del quinto par. Para evitar errores, se debe tener presente que el ángulo de la mandíbula no está inervado por el nervio trigémino. Posteriormente, se le debe pedir al paciente que mantenga sus ojos cerrados durante todo el examen,
o hasta que se le indique lo contrario. Para examinar la sensibilidad táctil protopática se puede usar el pincel del martillo neurológico o una torunda de algodón como se muestra en este ejemplo. El estímulo debe ser de simple contacto y se le debe preguntar al paciente si siente o no siente, si cambia la sensación y en qué punto y si deja de sentir. Recuerden que se debe realizar de manera simétrica a ambos lados y con intervalos aleatorios para evitar la anticipación del paciente a los estímulos. La sensibilidad dolorosa se explora colocando cuidadosamente sobre la superficie cutánea, sin lesionarla, un alfiler neurológico o un pin sensitivo desechable. Debe evitarse el uso, por ejemplo, de agujas y estos instrumentos nunca deben ser reutilizados. De esa forma, se examinará la sensibilidad dolorosa en el mismo territorio ya mencionado y también de manera circular o en blanco de tiro, ¿sí? Desde los labios, como se muestra acá, hacia atrás. De igual forma, se puede hacer presión táctil sobre los puntos dolorosos de Bayes o las zonas gatillos, los cuales son el punto supraorbitario, que está ubicado por encima y en el medio del arco superciliar, el punto infraorbitario, en el ángulo interno por debajo del reborde infraorbitario, y el punto mentoniano, que está ubicado en el agujero mentoniano. Sobre todo es importante para determinar una neuralgia de alguna de las ramas del trigémino. Finalmente, para la sensibilidad térmica se deben usar dos tubos de vidrio, uno con agua caliente y otro con agua fría. Lo ideal sería que fuesen temperaturas controladas, pero el agua caliente y fría de la llave también sirve. Se deben secar los tubos y se deben colocar en contacto con la piel de forma alternante y se le debe preguntar al paciente si está caliente o frío y si lo que siente tiene la misma intensidad de un lado y otro de la cara. Obviamente se deben evitar temperaturas extremas y la sobreestimulación para evitar lesionar la piel. Por último, recuerden que en cada caso se deben comprobar ambos lados y se debe repetir la exploración ante la sospecha de perturbaciones. De esa manera, es importante delimitar los bordes de las zonas alteradas para poder establecer la altura, la extensión y la distribución de los trastornos existentes. Por ello, si se descubre una deficiencia sensitiva, se debe determinar sus bordes yendo de lo anormal hacia lo normal. Bien, las alteraciones de la sensibilidad pueden tener la siguiente localización. Con respecto a las vías que les mencioné al principio, pueden ser infranucleares, nucleares y supranucleares. De ese modo, al tratar de responder la pregunta ¿cuál es la lesión?, es necesario considerar las causas patológicas que de un modo general se las resumí acá como traumáticas, infecciosas, vasculares y neoplásicas. En cuanto a los hallazgos sensitivos que podemos encontrar durante la exploración o alteraciones, pueden ser, por ejemplo, la pérdida unilateral de todas las modalidades sensitivas en una o más divisiones del quinto par. Esto puede ser causado por una lesión del ganglio de Gasser, es decir, infranuclear, causada por ejemplo por el virus del herpes zóster. En este caso se suele comprometer el territorio de inervación de una o más divisiones del nervio trigémino. Generalmente suelen coexistir síntomas positivos como dolor y parestesias con signos negativos como la hipoestesia para todas las sensibilidades en la cara homolateral a la lesión. De igual modo, una lesión infranuclear de alguna de las ramas del trigémino en su porción intracraneal también produce manifestaciones similares, pero con afectación de otros pares craneales, dependiendo de la rama afectada. Por ejemplo, una lesión de la rama oftálmica a nivel del seno cavernoso puede estar asociado con afectaciones del tercero, cuarto y sexto par craneal. Es importante que recuerden las relaciones internas del nervio trigémino. Asimismo, un tumor basal puede afectar la tercera rama y esto puede estar asociado con afectación o déficit motor. Otra alteración que se puede dar es la pérdida unilateral de todas las modalidades sensitivas en todas las divisiones, ¿sí?
Esto también se puede producir por una lesión en el ganglio de Gasser o en la raíz sensitiva. Por ejemplo, por una lesión del ángulo pontocerebeloso, ¿sí? Donde puede coexistir con afectación de otros pares craneales, como por ejemplo el séptimo y el octavo par craneal, que también ya se los mencioné al principio. Por eso es muy importante tener en mente las relaciones. Otra alteración que se puede tener es la pérdida unilateral, ¿sí?, de un área sensitiva, pero que es circunscrita, es decir, no se distribuye en todo el trayecto. Esto se da por lesión, por ejemplo, de una rama terminal, como una rama terminal de una de las divisiones del nervio trigémino, como en este caso que les coloqué aquí. Está lesionado el nervio alveolar inferior por una extracción dentaria, ¿sí? Entonces, el cuadro clínico típico es el dolor persistente y urente con parestesias e hipoestesia al tacto en una zona que comprende la mitad del labio inferior izquierdo y la piel circundante. Bien, otra alteración que se puede tener, eh, otra alteración que se puede tener es hipoestesia o atermolgesia en la cara ipsilateral a la lesión y en el hemicuerpo contralateral, que pueden ser causados por una lesión del núcleo y de la aja final del nervio trigémino. También puede existir pérdida de la sensibilidad termoalgésica en el área peribucal. Esto es muy importante, ya que si se da en esta zona, específicamente se debe sospechar de una lesión a nivel de la protuberancia. Esto se debe a que las fibras de la sensibilidad termoalgésica tienen una distribución concéntrica, como en catáfilas de cebolla, y se segmentan rostracaudalmente en el tracto del nervio trigémino, de modo que la sensibilidad de la región peribucal entra al tracto descendente a niveles protuberanciales o a niveles más superiores, ¿sí? Mientras que los que llevan la sensibilidad de áreas más externas de la cara entran en el núcleo espinal a niveles progresivamente más bajos. La hipoestesia táctil, otra alteración que se puede tener es la hipoestesia táctil homolateral con preservación de la sensibilidad termoalgésica, es decir, un compromiso disociado, se puede producir por lesión del núcleo sensitivo principal. Sin embargo, esto no es muy frecuente. Finalmente, si hay una lesión en la corteza sensitiva primaria, suele haber en el lado contralateral de la cara y del cuerpo una mayor alteración de la sensibilidad táctil que de la dolorosa. Y como ya les mencioné en la neuralgia anteriormente, en la neuralgia del trigémino, la presión táctil sobre los puntos de Bayes o las zonas gatillos desencadena el dolor. En la exploración motora del nervio trigémino se deben evaluar los músculos de la masticación, como lo son los músculos temporales, los músculos maceteros y los músculos pterygoideos internos y externos, tanto por inspección como por palpación, y evaluando la movilidad activa y contrarresistencia. En cuanto a la inspección, se debe observar si existen atrofias o fasciculaciones de los músculos masticatorios, sobre todo de aquellos que son superficiales, como los temporales y los maceteros. En cuanto a la palpación y a la movilidad activa voluntaria, se evalúan pidiéndole al paciente que cierre, ¿sí?, fuertemente las arcadas dentarias, al mismo tiempo que palpamos el relieve contráctil de los músculos maceteros y de los músculos temporales. Estos músculos deben contraerse bilateralmente. Para evaluar los músculos pterygoideos externos, se le debe pedir al paciente que ejecute movimientos de lateralización o diducción y de protrusión o propulsión. Deben tener presente o deben recordar que los músculos pterygoideos de ambos lados están como balanceados, por decirlo de algún modo, por lo que la debilidad de los músculos de un lado, ¿sí?, va a determinar que la mandíbula se desvíe hacia ese lado al abrir la boca. Esto es muy importante y debemos estar muy atentos y tomar nota de cualquier desviación. Bien, se puede mejorar el análisis oponiéndonos a los movimientos del paciente, ¿sí?, como pueden ver en esta figura. Por ejemplo, se le pide al paciente que abra la boca contra nuestra mano,
mientras que ejercemos presión o ejercemos resistencia a la apertura de la boca del paciente con la mano colocada bajo la barbilla. De igual forma, podemos intentar abrir la boca del paciente mientras éste la intenta mantener cerrada. O podemos oponernos a los movimientos de lateralización de un lado o del otro. Bien, en cuanto a las alteraciones que se pueden presentar durante la exploración de la función motora, tenemos, por ejemplo, la atrofia del músculo temporal y del músculo macetero. Esto se puede producir por una lesión del nervio mandibular o del núcleo motor del trigémino en la protuberancia. En estos casos, el paciente también puede presentar debilidad en la apertura de la mandíbula, es decir, la mandíbula se desvía hacia el lado paralizado cuando el paciente abre la boca por acción del pterigoideo externo del lado sano. De igual forma, la mandíbula del paciente no va a poder desviarse voluntariamente hacia el lado sano porque obviamente el pterigoideo externo homolateral a la lesión está paralizado. En estos casos también pueden existir trastornos de la audición por parálisis del músculo del martillo. En cuanto a la paresia o parálisis bilateral, con caída de la mandíbula y boca entreabierta y trofismo conservado, puede ser causado por lesiones bilaterales corticonucleares. En estos casos también puede existir hiperreflexia maceterina. Deben recordar que la inervación supranuclear trigeminal motora es bilateral y por ello sus lesiones unilaterales pueden no manifestarse con signos clínicos ostensibles. Bien, por último, se deben explorar ciertos reflejos en cuyo arco toma participación el trigémino, comenzando por el reflejo corneano, el cual antes de realizarse se le debe informar al paciente que se le va a tocar con suavidad el ojo para investigar un reflejo. Posteriormente, se le debe pedir al paciente que dirija su mirada, ¿sí?, como se observa en esta imagen, hacia arriba y hacia el lado contrario para evitar la oclusión palpebral de defensa. Posteriormente, debemos estimular la cara temporal de la córnea con la punta de un trozo de algodón retorcido o con un hisopo. La respuesta normal consiste en el rápido parpadeo de ambos ojos, es decir, debe haber contracción del orbicular del párpado del mismo lado como del lado opuesto. La exploración de este reflejo es muy importante, por ejemplo, en el paciente en coma, ya que evalúa la indemnidad del tronco cerebral. Aquí vemos la vía aferente dada por la rama oftálmica del quinto par y la vía eferente dada por el nervio facial. De este modo, cuando existe una lesión, por ejemplo, en el quinto par, es decir, en la vía aferente, el sujeto o el paciente no va a sentir el contacto del algodón y no va a parpadear en el lado estimulado ni en el contralateral, es decir, no hay reflejo directo ni consensual. Mientras que cuando la lesión es en el séptimo par, por ejemplo, por una parálisis del facial, al afectarse la rama eferente, desaparece la respuesta directa, pero no la consensual. Es decir, solo existe parpadeo del lado contralateral. Y además, en estos casos, pues será evidente la debilidad de la cara debido a la lesión del facial. En cuanto al reflejo conjuntival, el estímulo se efectúa en este caso en la conjuntiva, pero fuera del reborde corneal. Las respuestas y las vías son similares a la anterior. En cuanto al reflejo nasal o estornudatorio, la excitación debe hacerse con un algodón sobre las fosas nasales. Esto provocará un estornudo acompañado de lagrimeo. Aquí pueden ver la vía aferente y eferente en el cuadro del reflejo nasal. También tenemos el reflejo clavelar, ¿sí?, el cual
se hace o se realiza percutiendo la piel de la región frontal sobre la línea media, lo cual producirá la oclusión palpebral bilateral. En cuanto al reflejo superciliar, también se realiza percutiendo la arcada superciliar y en este caso se produce la oclusión palpebral homolateral. Si ven, este reflejo pues tiene una vía similar al reflejo labelar. Por último, el reflejo masseterino, pueden ver aquí en estas imágenes, se realiza pidiéndole al paciente que abra ligeramente la boca y la mantenga entreabierta en estado de relajación. Luego, el examinador debe colocar horizontalmente su dedo índice o su pulgar sobre el mentón y debe percutir sobre él con el martillo de reflejo de arriba hacia abajo. La respuesta normal consiste en el cierre leve pero súbito de la mandíbula. Bueno, como ya les mencioné, el reflejo el reflejo masseterino se vuelve hiperactivo o da lugar a clonus cuando la lesión es de la neurona motora superior y se pierde en las lesiones nucleares o infranucleares. Las neuralgias craneofaciales se definen como un dolor paroxístico que se extiende por el trayecto de cualquiera de los nervios sensitivos craneales, como por ejemplo el trigémino, el glosofaringeo o el occipital. El dolor es una combinación de estas características que tenemos acá, lo veremos mejor en la siguiente diapositiva. La neuralgia craneofacial más frecuente es la neuralgia del trigémino. Este dolor se caracteriza porque aparece en el trayecto de distribución de una de las ramas del trigémino. Es un dolor por lo general unilateral y paroxístico, es decir, muy intenso, episódico y que tiene un inicio y una terminación súbita, y además tiene periodos intercalados libres de dolor entre las crisis. Este dolor se caracteriza por ser lancinante y el paciente lo describe como si sintiese una descarga eléctrica. Además, tiene una duración de apenas unos pocos segundos. La rama más comúnmente afectada es la maxilar y el dolor se puede desencadenar por el más mínimo roce o estímulo sensitivo del área de distribución del nervio, como por ejemplo tocarse la cara, lavarse los dientes o simplemente percibir el viento en la cara. Es más frecuente en el lado derecho de la cara y en las mujeres y en personas mayores de 50 años. La causa más frecuente es la primaria idiopática o esencial. Cuando es secundaria, por lo general, la etiología más frecuente son los contactos neuromusculares, sobre todo de las arterias cerebelosas. Recuerden que en estos casos, cuando es por causas secundarias, el dolor es muy continuo o prolongado, hay parestesias y déficit sensitivo facial y de los reflejos, lo que no suele estar presente en las esenciales. Bueno, tenga presente que al examinar un paciente con dolor en la distribución de una de las ramas del trigémino, especialmente en la maxilar o en la mandibular, y que además al presionar los puntos de Bayes o seno de gatillo se desencadenan las crisis, es muy probable que se trate de una neuralgia del trigémino. Recuerden que los puntos de Bayes son las emergencias de las ramas terminales del nervio trigémino. Bien, ahora les hablaré de un modo muy general sobre las características semiológicas de otros tipos de dolores que son comunes en la consulta. Claramente, el dolor tiene dos componentes. El discriminativo sensitivo, que afecta la localización, la intensidad y la calidad de la estimulación nociva, y el afectivo motivacional, que señala la cualidad desagradable de la experiencia y permite la activación autónoma que sigue a un estímulo nocivo. Se considera que el componente discriminativo depende de vías dirigidas a las áreas somatosensitivas tradicionales de la corteza, mientras que el afectivo motivacional es dependiente de otras vías corticales y de la corteza singular anterior. Bien, el dolor es un síntoma sensitivo que se define como la manifestación subjetiva relacionada con daño posible o real a la integridad de los tejidos. Recuerden que podemos tener signos positivos o irritativos como las cefaleas, el dolor en los diversos territorios del organismo que puede ser localizado o bien seguir el trayecto de una raíz como las radiculalgias o de un nervio como las neuralgias. En cuanto a las características del dolor, recuerden siempre el Alicia Doctor,
Bueno, también no deben olvidar que es muy importante la historia o los antecedentes personales y familiares, ya que son claves en el diagnóstico de la causa de los síntomas. Por lo tanto, se deben abordar los hábitos tóxicos como el alcohol, las drogas ilícitas y los fármacos habituales, así como los antecedentes de hipertensión arterial, enfermedades infecciosas, cáncer, traumatismos, enfermedades endocrinos metabólicas y familiares con cefalea o migraña. Bien, este es el orden que vamos a seguir durante el examen físico del dolor. Recuerden que el conocimiento de los dermatomas es esencial en la evaluación clínica de los pacientes neurológicos, sobre todo para determinar el nivel de una lesión medular. Por lo tanto, el examen de la sensibilidad algésica proporciona una evaluación precisa de la lesión de un nervio segmentario. Bien, la sensibilidad dolorosa en el cuerpo, al igual que como lo hicimos en la cara, se explora utilizando un alfiler o pin neurológico desechable que se debe botar una vez utilizado. Recuerden que primero se le debe indicar al paciente que nos notifique cuando sienta el pinchazo y que debemos previamente darle a conocer la naturaleza del estímulo aplicándoselo a un área normal del cuerpo. De esa forma, se trata de producir un estímulo de la misma intensidad cada vez y dicho estímulo debe ser ligero, breve y sin una secuencia predecible. También es útil tocar de manera alternante con el extremo romo y con el extremo puntiagudo del alfiler, en los cuales el paciente debe indicar en cada caso si es puntiagudo y le pincha o si es romo y lo toca. En el cuerpo se recomienda comenzar distalmente y moverse hacia las zonas proximales, es decir, desde distal a proximal. Y se deben hacer las determinaciones siguiendo líneas perpendiculares a los ejes o bandas de los dermatomas. Por ejemplo, se debe hacer de forma circular en las extremidades y vertical en el tronco. Las posibles diferencias se identifican comparando un lado con otro del cuerpo y la zona distal con la proximal de las extremidades. Cuando el examinador detecta un área alterada, es aconsejable explorarla en un segundo tiempo. Sus límites se determinan en detalle aplicando primero el estímulo en el punto alterado y luego desplazándolo hacia lo normal o hasta que el paciente note el cambio. En esta última imagen les muestro cómo mediante un lápiz dermográfico se pueden trazar líneas para delimitar los bordes del área alterada. Bien, en cuanto a la exploración de la sensibilidad térmica, recuerden que se hace con tubos de agua caliente y fría y se le debe pedir al paciente que identifique el estímulo diciendo frío o caliente. Bien, en cuanto a las pruebas neuromecánicas, tenemos la prueba de Valsalva, la cual consiste en pedirle al paciente que después de una inspiración forzada máxima, realice una expiración forzada con la glotis cerrada, como si estuviese imitando el esfuerzo de la defecación. Esto incrementará la presión intracraneal y el dolor radicular o por ocupación del canal raquídeo. El término cérvico-braquialgia se utiliza para describir el dolor cervical irradiado por el miembro superior por compresión de la raíz nerviosa. A nivel cervical, las hernias discales se desarrollan preferentemente entre los espacios de C5 y C6 y entre C6 y C7. En la exploración de la cervicobraquialgia se utiliza la prueba de Spurling, en la cual el examinador hace presión sobre el vértex craneal con la cabeza inclinada hacia el lado sintomático. Es positivo si se desencadena dolor y parestesias irradiados hacia la extremidad sintomática, lo que sugiere que existe compresión de una raíz nerviosa. Como pueden observar en esta imagen, el dolor, las parestesias y el déficit sensitivo se distribuyen en el dermatoma de la raíz afectada. En este ejemplo, el paciente tiene una radiculopatía a nivel de C6 y vemos que el territorio sensitivo alterado incluye la cara lateral del brazo hasta el primer y segundo dedo. En cuanto al dolor lumbosacro, el término lumbociática se utiliza para describir el dolor lumbar irradiado hacia el miembro inferior, sugiriendo una compresión de una raíz nerviosa. La causa más frecuente de lumbociática es la hernia discal lumbar. Para la exploración del dolor lumbosacro, se usa la maniobra de la segue o prueba de elevación de la pierna extendida, en la cual, con el paciente en decúbito supino,
se eleva el miembro inferior con la rodilla extendida. Fundamentalmente, con esta prueba se estiran las raíces de L5 y S1 cuando la extremidad inferior es elevada entre 30 y 70 grados. Este movimiento pasivo puede acentuar el dolor en la región lumbar y en la porción o en la cara posterior del muslo en forma de banda, lo que se considerará el signo de la Lasegue positivo. Obviamente, con la flexión de la rodilla el dolor puede atenuarse, pero con la extensión aumenta. También en este tipo de radiculopatías compresivas, el dolor aumenta típicamente con las maniobras de Valsalva como la tos o la defecación o las inducidas que les mencioné anteriormente. El signo de Bragar se determina después de una prueba de elevación de la pierna extendida positiva, en la cual se desciende la pierna y el muslo hasta el punto de alivio del dolor. Desde allí se realiza la dorsiflexión del pie y si se evoca dolor, entonces se considerará la prueba como positiva. El signo de Sicar se aplica el mismo procedimiento que en la maniobra anterior, pero se efectúa la dorsiflexión del dedo gordo del pie para intensificar el dolor. En cuanto a la maniobra de la serie posterior, se realiza con el paciente de cúbito ventral o prono, en la cual se extiende el muslo con la rodilla flexionada. En este caso, se producirá dolor en la cara anterior del muslo y en la ingle. Esta acentuación del dolor en el muslo anterior sugiere una radiculopatía lumbar alta, más o menos a nivel de L2 o L3. Bien, el signo del timbre se determina mediante la presión digital en la región paraespinal en L5 y S1 o S1 y S2, lo cual provoca la irradiación del dolor hacia la extremidad inferior siguiendo el trayecto del dermatoma correspondiente. Si por ejemplo está afectada L5, lo vemos acá en morado, si está afectado S1 o si está afectado S2, pueden observar el trayecto del dermatoma. Bien, acá les dejo un resumen de las radiculalgias, pues de todo lo que hemos venido ya hablando, también de las características de este dolor cervical o dorsolumbar y los signos de alarma de estos tipos de dolores que son muy importantes a la hora de priorizar el diagnóstico. En esta imagen podemos ver una radiculopatía a nivel o por afectación de la raíz del L5, en la cual el dolor se distribuye por la cara anterolateral de la pierna, por el dorso del pie y el primer dedo. En esta imagen lo pueden apreciar mejor. De un modo general, las mononeuropatías afectan a un territorio cutáneo preciso, mientras que las polineuropatías afectan de forma difusa las manos y los pies. Como ejemplo de mononeuropatía les coloqué el síndrome de túnel carpiano por atrapamiento del nervio mediano, el cual se caracteriza por presentar dolor y parestesias en el área de distribución del nervio mediano, es decir, la mitad radial de la palma de la mano y los 3 primeros dedos, incluyendo la cara radial del cuarto dedo. Esta imagen se la coloqué principalmente para que diferencien el territorio de distribución que se afectaría con una lesión de un nervio periférico en contraposición con el territorio que se vería afectado cuando existe una lesión de una raíz y su nervio espinal correspondiente. En cuanto a las técnicas de exploración, el signo de Tinel, en el signo de Tinel aparecen dolor, parestesias o ambos en el área de distribución del nervio mediano cuando se percute en la cara anterior de la muñeca. En el signo de Phelan, la flexión aguda de la muñeca durante un minuto aumenta la parestesia sobre todo en las puntas de los dedos. Se practica procurando que el paciente mantenga los brazos verticales y que oponga sus manos por su cara dorsal mientras las muñecas están en flexión completa. Bien, por último, la lesión generalizada de los nervios periféricos evoluciona con síntomas positivos como dolor, disestesias, parestesias e hiperalgesias, y déficit sensitivo relativamente simétrico con predominio distal, ¿sí?
en las extremidades, es decir, en patrón de guantes y calcetines. Las polineuropatías de fibra fina se distinguen por su asociación con dolor, ¿sí? También denominadas entonces polineuropatías dolorosas. Típicamente el dolor neuropático es más severo por las noches y pueden ser causadas, por ejemplo, por la diabetes mellitus. Bien, aquí les muestro algunos patrones de distribución donde la sensibilidad termoalgésica está afectada. Por ejemplo, en las lesiones centromedulares o siringomiélicas existe una disociación segmentaria de la sensibilidad, es decir, hay pérdida de la sensibilidad termoalgésica bilateral con preservación de la táctil en los dermatomas afectados. Recuerden que las fibras de la sensibilidad termoalgésica se decusan alrededor del epéndimo. En ocasiones, el paciente puede acudir a consulta por quemaduras y heridas de las manos de las que no se ha percibido. También, aproximadamente la mitad de los pacientes refieren dolor cervical o en los hombros. En el caso de una hemisección medular, ¿sí? Estarán abolidas las sensibilidades propioceptivas, estas que están marcadas acá, del mismo lado de la lesión y ya que las fibras del cordón posterior pues aún no se han decusado y estarán también abolidas las sensibilidades termoalgésicas del lado contralateral a la lesión, ya que las fibras espinotalámicas ya han decusado en cada segmento. Finalmente, en cuanto al síndrome lateral del bulbo, este se caracteriza por la lesión del núcleo descendente del trigémino con hipoalgesia de la hemicara homolateral a la lesión, ¿sí? Y reflejo corneal disminuido. Y también se afecta el haz esclerotalámico con hipoestesia termoalgésica en el hemicuerpo contralateral, respetando la sensibilidad profunda. Bien, en cuanto a las lesiones talámicas, se tiene que, por ejemplo, una lesión del núcleo ventral posterolateral del tálamo puede cursar con afectación de todas las sensibilidades del hemicuerpo contralateral, incluida la cara. Lo característico de estos casos es que el paciente puede presentar también un cuadro de dolor o hiperpatía en el hemicuerpo afectado. De esa forma, es muy importante que recordemos que las lesiones en el tálamo son las que característicamente se acompañan de dolor neuropático de tipo central. Las cefaleas constituyen los principales motivos neurológicos de consulta y pueden clasificarse en primarias y secundarias. Las primarias son las más frecuentes y comprenden fundamentalmente la cefalea de tensión, la migraña y la cefalea en racimos. Las secundarias son sintomáticas de una lesión intracraneal, de patología de las estructuras pericraneales o de enfermedades sistémicas. La anamnesis es el instrumento principal en el diagnóstico de las cefaleas, por lo que es muy importante realizar un interrogatorio bien detallado de todas las características del dolor que les mencioné al inicio, así como también es importante determinar la edad en la que apareció por primera vez la cefalea, las relaciones temporales y la historia médica, personal y familiar. Bien, la cefalea es un tema bastante amplio de abarcar, por eso les realicé este cuadro comparativo para que ustedes en sus casas puedan apreciar con detalle los aspectos semiológicos característicos de las cefaleas más frecuentes en la práctica clínica. Detallen muy bien todas las características del dolor que no deben faltar en su historia médica a la hora de evaluar un paciente con cefalea y observen muy bien las diferencias que existen entre ellas. Aquí tienen entonces la migraña, la cefalea tipo tensión, la cefalea en racimo, la cefalea por hipertensión arterial y la cefalea por una masa ocupante de espacio. Bien, algunas enfermedades graves que se suelen manifestar por cefaleas son la hemorragia subaranoidea, en la cual la cefalea es intensa y de comienzo súbito, en la meningitis, en la cual la cefalea se acompaña de fiebre y rigidez de nuca, en los tumores, en la cual la cefalea es progresiva de predominio nocturno con síntomas neurológicos y la arteritis de la temporal, que se presenta mayormente en pacientes mayores con claudicación mandibular. De ese modo, ante todo paciente que consulte por cefalea, lo primero que debemos descartar son las manifestaciones de alarma, ¿sí? Que podrían ser indicio de una enfermedad grave.
Aquí les dejo esta tabla que contiene los criterios de gravedad de una cefalea para que la revisen detalladamente. Bien, en cuanto a la exploración física de un paciente con cefalea, quiero resaltar que es indispensable la exploración de los campos visuales y el fondo de ojo, ya que uno de los signos físicos más importantes en el estudio de estos pacientes es probablemente el papiledema.